Buenas tardes a todas y a todos. Disculpen los inconvenientes, ya estamos nuevamente en línea. Queremos darles la bienvenida a este nuevo encuentro de la segunda parte del ciclo de conversaciones que hemos dado a llamar acerca de la formación. Un ciclo organizado desde la Dirección de Educación Superior para las y los formadores de Dirección de Formación Docente Inicial y Permanente. En el primer cuatrimestre hemos avanzado en algunas conversaciones con autoridades acerca de las propuestas de cada uno de los niveles educativos obligatorios. En esta segunda parte del ciclo de conversaciones se vincula a una serie de decisiones que se vienen desarrollando desde la Dirección de Educación Superior, de trabajar en torno a problemáticas y abordajes transversales para la formación docente. Por eso nos interesa avanzar en esta serie de conversaciones que atraviesan al conjunto de las propuestas formativas, desde aquello que nos interesa, que nos preocupa y sobre todo que queremos que suceda. Por eso queremos recuperar el recorrido realizado al momento, donde comenzamos en un primer encuentro dialogando sobre la educación en y con el tiempo, y para ello fueron invitados los pedagogos e historiadores de la educación Pablo Pinó y Marcelo Mariño. Luego tuvimos un segundo encuentro que se denominó Formar docentes cuando la educación ambiental es ley. Allí pensamos sobre los modos en que diferentes culturas se piensa y se vive la educación ambiental. Ese conversatorio estuvo a cargo de Roberto Marengo y Teresa Artieda. Luego compartimos un tercer encuentro que se dio a llamar La transversalización de la perspectiva de género en la formación docente, y allí nos acompañaron Graciela Morgade y Dora Barrancos. Hoy nos encontramos en este nuevo conversatorio, en el cuarto encuentro, que hemos dado a llamar Cartografías del Mundo Contemporáneo para la Formación Docente, y hoy tenemos el lujo de que nos acompañe Javier Trigo. Quiero también anticipar que el próximo lunes vamos a tener un nuevo diálogo que se denomina Pandemia, Escuela y Subjetividades, donde vamos a conversar junto a Beatriz Greco y Perla Selmanovich. Desde la primera presentación, nuestra directora provincial, Alejandra Virgin, nos anticipó los temas que íbamos a trabajar en este siglo, a diferencia del primer cuatrimestre, en el que se trabajó específicamente por niveles. En esta ocasión estaremos retomando los temas que atraviesan de distintos modos la formación que tenemos hoy. Quiero personalmente agradecerle a todos y todas las que están aquí conectados, esperando realmente que sea un momento valioso. Y también agradecerle a Javier Trímoli por estar acompañándonos hoy. Ahora sí, le voy a pasar la palabra a Bárbara Centurión. Bueno, muchas gracias, Guido. Gracias a todas y a todos por sumarse a esta conversación con Javier Trímboli. La idea es contarles un poquito acerca de la trayectoria de Javier. Javier es profesor de Historia e historiador recibido en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Fue miembro de la coordinación del proyecto a 30 años del golpe de Estado del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Desde 1992 ejerce como profesor en el nivel medio. También estuvo a cargo del seminario de especialización, la idea en la experiencia de la obra de Walter Benjamin en el posgrado de gestión educativa de Flaxo. Asesoró los contenidos de la serie documental Huellas de un siglo en el Bicentenario, emitida por la televisión pública en 2010, y también en las películas Revolución, El cruce de los Andes y Belgrano la película. Fue parte del equipo que creó el archivo histórico de RTA y también su primer coordinador. Entre sus libros se encuentran 1904, Por el camino de Vialet Macé, y Sublunar, Entre el kirchnerismo y la revolución. Es profesor adjunto de la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata, y en este momento se encuentra coordinando la especialización en Análisis y Enseñanza del Mundo Contemporáneo que ofrece la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Javier, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio, este conversatorio, y te doy la palabra para comenzar. Bueno, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Guido, muchísimas gracias, Bárbara, por esta presentación. También agradecer a la Dirección de Superior, a Alejandra Virgin, la invitación a participar en este ciclo de conversaciones, que sin duda son acuciantes y necesarias, bien, que creo que hacen tanto bien. Digo, tanto bien en términos de la posibilidad, incluso en estas circunstancias, de reponer situaciones de pensamiento colectivo, de trabajo colectivo, de conversación. Mi idea es proponer una serie de problemas que fundamentalmente lo que quieren hacer es pensar la cuestión de la formación docente y la enseñanza en relación con el mundo contemporáneo, en esa suerte de entrelazamiento, y hacerlo a través de una serie de propuestas, de ideas, acompañado con imágenes.
Bien, la idea va a ser trabajar con imágenes. Y también, casi como conclusión más que necesaria, con la conversación que podamos sostener a partir de esta propuesta. Bien. Por eso me interesa comenzar con una hipótesis, ¿sí? Una hipótesis, sucinta hipótesis, hipótesis de trabajo, hipótesis además de un historiador que hace bastante que viene trabajando en relación con la educación, entre otras cosas porque soy profesor hace un montón de tiempo, también por mi paso por el Ministerio de Educación de la Nación, pero que no obstante sigo manteniendo cierta distancia con quizás las lecturas fundamentales o las lecturas principales dentro del campo de la educación. Decía entonces, me interesa proponer una hipótesis, quizá lo estoy diciendo así porque quizá tenga algo de desfachatez lo que voy a proponer o sea un poquito arriesgado. No a simple vista, pero quizá cuando se la recorra un poco más. Decía entonces, primera idea, ¿no? La escuela precisa, incluso con urgencia, definir su relación con el mundo contemporáneo, con la época, ¿no? La escuela precisa, incluso con urgencia, definir su relación con el mundo contemporáneo, con la época. Pienso, por supuesto, muy en particular en la escuela pública, en el sistema público de educación. Bien. Y al mismo tiempo digo, no definir esa relación en un punto seguro, no en una línea prolija o fuera de toda oscilación, pero sí en un cuadrante, sí en un cuadrante. Me permito retroceder un poquito, ¿no? Desde los comienzos de la Argentina moderna, la escuela probablemente no precisó discurrir demasiado al respecto, porque estaba claro que la escuela estaba a la vanguardia de los tiempos. Bien, digo, no hacía falta discutir una y otra vez cuál era la relación de la escuela con el mundo contemporáneo. A nadie se le ocurría pensar que la escuela fuera una burbuja, como en algún momento se dijo, en relación con lo que ocurría en el mundo contemporáneo, bien, que en ese entonces ocurría, que en ese entonces sucedía, porque de lo que no había duda era que la escuela estaba a la vanguardia del tiempo. Bien. Tiempos que podían ser muy crueles, como sin duda lo fueron los que rodearon a la ley 1420, estamos hablando de 1884, por lo tanto también estamos hablando de la llamada conquista del desierto. Tiempos entonces que podían ser muy crueles, pero que también estaban rebosantes de promesas, promesas que lanzaban hacia el futuro, y la escuela era parte de las promesas de ese tiempo que lanzaba hacia el futuro. Bien. Probablemente sean dos las palabras claves para articular, ¿sí? Para articular la escuela, por lo tanto, la formación de los futuros docentes con esos tiempos que corrían. ¿Qué palabras? Una ciudadanía. La otra, trabajo. No había dudas. Se trataba de educar, se trataba de enseñar en pos de una ciudadanía, que haría más fructífera la república que finalmente se conseguiría. Cuando la república además todavía no era una bandera de agitación partidaria de unos y de otros, sino que había alrededor de ella un consenso importante, que incluía desde el roquismo hasta el radicalismo. Bien, para hablar de esa época primera. Decía entonces, ciudadanía, luego trabajo, luego ensimismado, luego solapado uno con otro. A veces el acento se puso más en el trabajo que en la ciudadanía, sin duda a partir del peronismo. El trabajo tiene un peso relevante, en los años del desarrollismo otro tanto. Es el trabajo lo que en buena medida le da sentido, justifica a la escuela. A propósito de esta palabra, ¿no? Cuando proponía como primer línea de esta hipótesis algo extendida, la escuela precisa incluso con urgencia definir su relación con el mundo contemporáneo, con la época, es porque si la escuela no redefine esa relación, el problema es que quede sin justificación, Bien. Y si la escuela, y si nuestra práctica, y la práctica que llevamos adelante con los futuros, ¿sí?, maestros, con las futuras maestras, es una práctica que carece de justificación, diría así, lo más probable es que sea una práctica que sea en sí mismo una experiencia que esté presta, bien, a ser
a terminar en el matadero, permítanme que lo diga, o que se le corte la cabeza, o que poco importe su final. Poco importe su final, o que se la entienda solamente como residual de una época que ya no es, solamente como residual de una época que ya no es, o, discúlpenme por estos tantos o, pero es parte de lo que estoy queriendo pensar, que esa práctica se despotencie, que esa práctica se despotencie. Vuelvo, si la escuela no encuentra una manera de redefinir su vínculo con la propia época, el riesgo es que la escuela y las prácticas que ella alberga, se despotencien, pierdan potencia, pierdan riqueza. Bien, pierdan riqueza, pierdan capacidad para accionar sobre el mundo. Bien, me gustaría pensarlo como tema, ¿no? Solo a trasnochados, como se solía decir, se les podía ocurrir que la escuela era un lastre a soportar, digo. Durante estos largos decenios que van probablemente desde 1880, para poner una fecha, 1884, para poner la fecha de la ley 1420, hasta, y me parece que el punto de quiebre es la dictadura militar, bien, es 1976, solamente a trasnochados se les podía ocurrir pensar que la escuela era un lastre. ¿Cómo iba a ser un lastre la escuela? ¿Cómo iba a ser un peso? ¿Cómo iba a ser un fardo? Si la escuela estaba adelante, gestando el tiempo por venir. Gestando el tiempo por venir. Era lo que aseguraba ese tiempo por venir. ¿Bien? Era lo que aseguraba ese tiempo por venir. Ahora bien, una vez agotados, y es esta palabra, creo que es fundamental, la palabra agotamiento, lo que se agota, ¿no? Lo que se agota. En las culturas hay determinados vectores que se agotan. En las culturas hay determinadas fuerzas que se agotan. El agotamiento, ¿bien? De las promesas que se reunían alrededor de la ciudadanía, ¿bien? Y alrededor del trabajo, enlazadas con la escuela, el agotamiento de esas promesas que se reunían alrededor de la ciudadanía y el trabajo, ha llevado a un vacío, ¿bien? Notable, mayúsculo, relevante. Ese vacío hace a la necesidad entonces de pensar lo que liga a la escuela con la época. Si ya no es fundamentalmente la ciudadanía, si ya no es fundamentalmente el trabajo, en tanto que son promesas, la de la ciudadanía y la del trabajo, como fuerzas, ¿bien?, que puedan acercarnos a una vida más plena, a una vida más justa, a una vida común más rica, son promesas que en buena medida están hoy falladas, desde hace un tiempo falladas, digo falladas a partir de la última dictadura militar. El problema que queda es qué justifica a la escuela hoy. Y pienso, como señalaba, fundamentalmente a la escuela pública, pienso fundamentalmente al sistema público de educación en sus distintos niveles. Bien, alguien podría decir, quizás sea conveniente no hurgar mucho más en este asunto, en tanto que probablemente si no hurgamos, podamos hacer que la escuela siga pasando y contrabandeando, ¿no? Contrabandeando esta situación, contrabandeando esta relación. Probablemente algo de eso, creo yo, se podía pensar, se podía evaluar como una posibilidad cierta. Ahora, me parece hoy que el riesgo es muy grande. El riesgo es tan grande que torna necesario producir esta discusión. Incluso producir esta discusión, aunque estemos una y otra vez bordeando el vacío. ¿Bordeando qué vacío? El vacío de no poder estar del todo seguro acerca de el territorio sobre el que estamos pisando. Bien, a la vez, supongo, y ya con esto voy a dar paso a la primera imagen, que por supuesto va a tener algo de interrupción, que voy a presentar ahora, decía, quizá también haya algo de naturalización, ¿no? Suponer que la escuela es un bien tan esencial que está por fuera de la educación, de fuera de la discusión, ¿no? Suponer que la escuela es un bien tan esencial que solamente merece el tratamiento de algo de carácter natural. Por lo tanto,
No hace falta discutirlo. ¿Bien? No hace falta discutirlo. Mi impresión es que hoy todo lo público está sujeto a impugnación. Todo lo público está sujeto a impugnación. La escuela, como parte de lo público, está sujeta a impugnación. La manera de salir de esa impugnación me parece que no puede ser entendida como un ejercicio de desplazar el asunto para que no se piense en el problema, sino creo yo que estamos ante una circunstancia que bien merece que afrontemos, casi yo diría, de lleno el problema. De lleno el problema. Bien, me gustaría entonces, ahora sí, empezar con una imagen que, digo, van a ser dos líneas que espero se intersecten. La línea esta que estoy presentando, a propósito de esta discusión o de esta necesaria redefinición de la relación entre la escuela y la época, y por otro lado, esta otra línea, que va a ser una línea de imágenes que me va a interesar en un momento, bien, en un momento o en más de un momento, empiecen a entrecruzarse. Bien, entonces, Ramiro, te agradezco si podemos ver este primer cuadro, esta primera reproducción, por supuesto, digital de un cuadro. Si ya lo estamos viendo, perfecto, ya se ve, bárbaro, bárbaro. Entonces, a ver, estamos viendo un cuadro, probablemente lo conozcan, seguramente lo conocen todos, todas. Diría, quizás se haya vuelto difícil no conocer este cuadro, ¿no? Difícil no conocer este cuadro. Este cuadro es de 1894. El pintor es Ernesto de la Cárcova. Ernesto de la Cárcova. La pintura, claro, se suele plantear, y creo que con razón, que es uno de los primeros cuadros de temática obrera en la Argentina. Uno de los primeros cuadros de temática obrera en la Argentina. Estamos hablando de 1894, por lo tanto, según José Luis Romero, plena era aluvial, llegada masiva de inmigrantes desde la Europa pobre hacia Argentina. La temática obrera del cuadro, creo yo que tiene como dos manifestaciones claras, ¿no? Por un lado, las herramientas, ¿no? Básicamente un pico, un martillo, un pico que está en un costado de la mesa, bien, sobre un ángulo de la mesa, y por otro lado, lo que se ve más allá de la ventana, ¿no? Y más allá de la ventana se ven establecimientos fabriles, grandes chimeneas, grandes chimeneas. Digo esto ¿por qué? Porque hay algo de esta imagen tan interesante, que es de temática obrera, pero que en la vestimenta de ese trabajador, que tiene el puño, ¿no? El puño apretado sobre la mesa, que intenta con la otra mano correr la cortina para ver lo que hay afuera de su hogar y ver qué está ocurriendo, bien, tras esa ventana. Decía, esa vestimenta parece ser una vestimenta más paisana, más agauchada, bien, más agauchada, que la de un obrero clásico, que la de un mameluco, que la de un Agustín Tosco. Bien. Esto por un lado, la potencia de este cuadro, y se ha discutido mucho acerca de esto y hemos tenido cantidad de conversaciones sobre esta imagen, la potencia de este cuadro. Este cuadro presenta tres figuras, ¿no? Tres figuras y que buena parte de la angustia que produce este cuadro es que una de ellas está casi plenamente escondida. Bien, casi plenamente escondida. Es lo que está a punto dramáticamente de extinguirse, o la no vida está a punto de encubrir a esa figura. Por supuesto, es la figura del niño o la niña que tiene en sus brazos esta mujer, bien, y que apenas se ve, apenas logra, ¿no? Cobrar algún tipo de figura, casi como marcando esa extinción que implica, o esa muerte que implica, la ausencia de pan y de trabajo, la ausencia de pan y de trabajo. Bien. Decía que hay algo del significado y de la maravillosa atracción, porque realmente lo que produce este cuadro es enorme atracción,
que tiene que ver con la mesa, el vacío de esa mesa, ¿no? La idea de que ahí está el puntum, ¿no? El puntum como punto que imanta en una imagen, como punto que imanta en una imagen, en buena medida está en el vacío de esa mesa, ¿no? El vacío de esa mesa es el que parece subrayar la ausencia del pan y del trabajo. La ausencia del pan y del trabajo. Están sentados marido, la mujer y el hombre. La mujer con su hija o con su hijo en brazos y sobre la mesa no hay nada. Solo las herramientas que están sin ser utilizadas, las herramientas que están esperando por el trabajo. Bien, me gustaría decir una cosa sobre la recepción. Hay una gran obra escrita por la crítica historiadora del arte, se llama Laura Malosetti Costa, se llama Los primeros modernos, una obra que es, si no me equivoco, del año 2001-2002, en donde aborda, entre otros, a Ernesto de la Cárcova y, entre otros, tiene una cantidad de reflexiones interesantísimas sobre esta obra. Algunas de ellas ligadas al tema de la recepción. Cuando esta obra se vio por primera vez en la Argentina, que es en esa coyuntura, en 1894, en un salón de la calle Florida, si no me equivoco, realmente no despertó ningún interés, ningún interés. Más bien lo que despertó fue críticas, Bien. Críticas que incluso tenían que ver con el hecho de que se expusiera allí. Ernesto de la Cárcova era un hombre que pertenecía a las buenas familias de Buenos Aires, un hombre que no va a repetir en sus cuadros una temática de estas características, una temática de carácter obrero. Bien, pero que sin embargo va a estar muy ligado al Partido Socialista cuando este se funde 2 años después. Pero decía, en la Argentina esta obra no cosechó amistades. Bien. Cuenta Laura Malosetti Costa que la primera vez que esta obra llama la atención es cuando se expone en una exposición universal, si no me equivoco, en Chicago en 1904. Bien, en 1904 en Chicago, cuando ella encuentra una crónica que da cuenta de un momento en que un obrero norteamericano con su mujer pasa por esa exposición que hasta ese entonces había recorrido sin ningún interés y se para ante este cuadro. Se para ante este cuadro y acá, ¿no? Como que parece decir, acá hay algo que efectivamente me interesa, ¿no? Un obrero en el otro extremo de América que sin embargo se reconoce en este cuadro que había pasado desapercibido en la Argentina. Bien. Digo esto rápidamente para contrastarlo. Este cuadro que pasó desapercibido en su coyuntura tuvo y tiene una larguísima vida en nuestra historia. Digo 2 cositas más. Por supuesto, después me gustaría que lo charláramos. 2 cositas más de lo interesante, de este cuadro tan interesante. Una, en un primer momento este cuadro se llamó La Huelga. La Huelga. Lo que le da una mayor complejidad al asunto, ¿no? La huelga se llamó este cuadro. Bien. Tal como si estuviera ocurriendo una huelga fuera de esa casa, fuera de ese rancho, fuera de esas 4 paredes que podemos suponer, detrás o del otro lado de esa ventana. Bien. Por otro lado, es un trabajador, se trata de un trabajador que tiene su ira, ¿no? Que está con evidente furia, ese puño cerrado, contundente, da cuenta de ese enojo con la situación que está atravesando, ¿bien? Pero que sin embargo no se anima a salir de su casa, no se anima a salir de esa habitación, ¿bien? Tan solo lo que hace es contemplar qué está ocurriendo afuera. Digo, ese espacio que está fuera de su casa, ese espacio, esa calle, ese espacio público, esa cercanía con la fábrica, no le pertenece. En un punto uno podría decir, no se atreve a dar ese paso. ¿Bien? Está muy lejos de ser el cuadro que dé cuenta de un trabajador revolucionario, sino que más bien da cuenta de un trabajador en un momento previo al de tomar conciencia y al de sumarse a un reclamo de carácter público junto con sus compañeros y sus compañeras. Complicado esto, ¿no? Casi yo me animaría a decir que tiene hasta un fondo conservador este cuadro, que tiene hasta un fondo conservador, ¿no? Es un cuadro del mundo obrero, pero que ante todo se dibuja una figura que es la figura
de la familia clásica. Padre, madre, hija, barra, hijo. ¿Bien? De la interioridad. Es el mundo obrero, pero es el mundo obrero en su interioridad, no en su pulsión hacia el mundo, hacia el exterior, hacia el accionar sobre ese mundo, sino aún replegado sobre sí mismo. Bien, aún replegado sobre sí mismo. Punto. Pero en parte continúo. Sabemos que en la Argentina de 1894 había mucho trabajo. Por eso, entre otras cosas, venían los inmigrantes. También se iban, es cierto, pero por eso venían. Bien. Había mucho trabajo, pero las condiciones de trabajo lindaban con la superexplotación. Ahí sí está el problema. Sí, ahí está el problema también, ¿no? Ahora bien, de un tiempo a esta parte, y también podemos ubicar a la última dictadura militar en la Argentina como el punto de cesura, crisis del Fordismo, ¿no? Solapada con ella, bien, el trabajo es efectivamente lo que hace falta en la Argentina. El trabajo es lo que hace falta. El trabajo es lo que no se presenta. El trabajo es lo que está ausente, junto con el pan. Quizás esto sea lo que permita entender la larga vida de este cuadro. Cuadro, insisto, que en su momento apenas recogió amistades entre nosotros, pero que poco a poco empezó, bien, a abrirse y a producir relaciones. Probablemente las primeras, muy a propósito de la crisis del año 1930, Antonio Berni, uno de sus maravillosos murales, La Manifestación, se podría pensar que ese cuadro, La Manifestación, está dialogando directamente con la obra de Lacarco. Bien. Sin embargo, a mí me va a interesar ir por otro lado, en verdad, mostrar esta larga vida que tuvo este cuadro. Continuando con esto, te propongo, Ramiro, por favor, la obra de Carlos Alonso que dimos en llamar Variaciones sobre Sin pan y sin trabajo, por favor. El cuadro está en el Museo Nacional de Bellas Artes, ¿no? Y un tema no menor, es enorme este cuadro. Si no me equivoco, 2 metros 30 por 1,50 m. Bien, es un muy importante cuadro en su tamaño también. Bien, entonces estamos viendo la obra de Carlos Alonso, que es de mediados de los años 60. No es una obra de las principales de Carlos Alonso, este pintor tan interesante, pintor que nació en Mendoza, que vive aún hoy en la provincia de Córdoba, es un hombre grande, un hombre que atravesó buena parte del siglo XX argentino, tiene a su hija Paloma desaparecida, digo, está atravesado por la tensión de nuestro siglo XX, ¿sí? Que tuvo tanto de brutal. Bien. Nos gustaba, y lo decía porque son con muchos compañeros, hemos trabajado más de una vez en distintas instancias con formadores de docentes, fundamentalmente, este cuadro, que dimos en llamarlo Variaciones sobre Sin pan y sin trabajo, ¿no? Es un cuadro que se puede leer, en verdad tiene como una primera imagen, principal imagen, y arriba, casi como si fuera una historieta, como si fuera un cómic, bien, pero sin letra. Lo que tiene son como pequeñas viñetas que están anticipando la imagen final que va a ser la principal, bien, bien, de este cuadro. Decías, claro, mediados de 1960, y es la transformación más radical que conoce esta obra, ¿no? Es la transformación más radical que conoce esta obra. Dije anteriormente, la cita bien podría ser la obra de Berni, bien, Manifestación. Pero la obra de Manifestación está inscripta en un mismo sentido, la ausencia de pan y de trabajo. En este caso, lo que hace Carlos Alonso en la década de 1960, como se sabe, esa década tan llena de sueños esperanzadores, de utopías, Revolución Cubana 1949, pero un poco más que sueños esperanzadores, un poco más que utopías. La posibilidad cierta que se entreveía, bien, de hacer posible un mundo mucho más justo que el que se había conocido. Bien, esa posibilidad parecía que estaba al alcance de la mano y probablemente lo haya estado. Bien, el tema, lo sabemos, es que esa posibilidad fue derrotada. Bien, esa posibilidad fue derrotada. Entonces, en esas circunstancias, Carlos Alonso lo que imagina, bien, es otra cosa. Lo que imagina es otra cosa. Hay como un
en la secuencia de arriba, en las breves viñetas, ¿no? El trabajador que llega a su casa, la mujer que le da el niño toma el niño en sus brazos, ¿bien? Y luego, ya en la casa, este trabajador tiene un libro de poemas, y por supuesto es casi como el, el cruce más extremo que podía imaginar la época, ¿no? El cruce más extremo que podía imaginar la época sin vergüenza, ¿no? Sin ninguna vergüenza. La posibilidad de que el trabajo con la poesía se diera en la mano. Entonces el trabajador vuelve del trabajo a su casa, toma el libro de poesía, ¿bien? La mujer también nos está mirando, El niño en esta imagen extiende su mano, o el niño o la niña extiende su mano, no obstante, hay algo que aún así tiene algo de fantasmal en esta resolución, no en la de arriba, no en la viñeta principal de la secuencia superior del cuadro. Y luego, en la ventana, las flores. Bien. Así todo hay algo de amenazante en este trabajador. Quiero decir, es raro. La idea del trabajador y la poesía, el trabajador y el poema, parecería enternecer a ese trabajador, hacerlo un trabajador edulcorado. Como siempre, lo tan interesante de Carlos Alonso es que en los rostros, bien, incluso en los rostros de sus trabajadores, se trata de rostros ásperos, difíciles, bien difíciles, que no pierden, aún con esa ternura, su carácter potente, su carácter desafiante. Bien, su carácter desafiante. Bien. Me gustaría ir con la siguiente, que es un cuadro del año 2001. Bien, un cuadro del año 2001. ¿Verdad? Es un dibujo con un montaje de una fotografía. Le pertenece a un artista joven que se llama Tomás Espina. Si me avisan cuando ya lo están viendo. ¿Sí? Perfecto. Tomás Espina tiene un proyecto, varias cosas interesantísimas, Tomás Espina. Una de ellas que a mí me parece notable es tuvo un intento de intervención sobre el monumento a Roca en la plaza de Bariloche, ¿no? En la plaza central de Bariloche, que trajo cantidad de discusiones, que finalmente fue removido, y muy interesante intervención sobre el monumento a Roca en la plaza de Bariloche. Y este cuadro que es del 2001, antes del estallido del 2001. Bien, decía, vuelca el dibujo el cuadro, de una manera muy casi empatada con el mismo cuadro, empatada la posición del trabajador, el puño, el lugar que ocupan las herramientas, la mano sobre la cortina y el trabajador mirando, bien, hacia afuera, bien, para ver qué hay más allá de su ventana. Y lo que hace Tomás Espina es montarse él, sentado en una silla, bien, desnudo, mirando a ese trabajador. En algún lado leí que, entre otras cosas, lo interesantísimo que tenía es que pasaba él a ocupar el lugar de la mujer, bien, de ese cuadro, incluso con un desvalimiento similar, o con un similar a tal como lo había imaginado en el cuadro Ernesto de la Cárcova, o con una suerte de, a ver, yo diría, ya no solamente hay resignación en esta figura de Tomás Espina reemplazando a la mujer del cuadro de Ernesto de la Cárcova, sino que también hay como una mirada algo inquieta. Bueno, ¿cuándo te vas a decidir? ¿No? ¿Cuándo te vas a decidir a salir a la calle? ¿No? ¿Cuándo te vas a decidir a dejar atrás esta posición de repliegue sobre tu hogar y tomar la calle, incorporarte a una lucha? Bien, incorporarte a una lucha, ¿no? Hay algo de reclamo en esa mirada que me parece tan interesante. Y por otro lado, en el afuera, en el más allá de la ventana, no hay nada, hay un blanco. Bien, hay un blanco. Por último, y en verdad esto comento algo más mientras estaban poniendo la imagen última que quiero compartir, que es la imagen de la revista Fierro, del año, si no me equivoco, 2018. Sí, 2018. Decía, antes de pasar a ella, comento simplemente, Laura Marosetti Costa comentó algo genial alguna vez sobre lo que ocurrió en diciembre de 2001. Cuenta la historia de un muchacho que estudiaba Bellas Artes,
y que al mismo tiempo era un trabajador desocupado y que iba a las marchas de los trabajadores desocupados, creo que de alguna región, de alguna zona norte de la provincia de Buenos Aires, y lo que se le ocurrió fue llevar una reproducción de Sin Pan y Sin Trabajo. Y la gente, trabajadores desocupados como él, fascinaron con ese cuadro que no conocían. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Decidieron ir al Museo Nacional de Bellas Artes y tomarse una foto, todos y todas, rodeando al cuadro de Ernesto de la Cárcova, en una suerte de apropiación de esa obra, casi como diciendo, esta obra nos pertenece a nosotros, trabajadores y trabajadoras desocupados. Bien. Hice este recorrido, pero hubiera podido hacer este otro, y si me interesa el de la revista Fierro, es por su, si se quiere, por su condición pop, ¿no? Por su condición más ligada a la cultura pop, a la cultura masiva, ¿bien? A la cultura masiva, a una cultura que se aleja, ¿bien? De todo estatuto de cultura reverencial que puede estar en un museo, que pasa a tener una circulación en una revista, ¿bien? En una revista. Bueno, claro, lo que hace acá en estos Scalerandi y Souto, se llaman los dibujantes, es reproducir esa escena en el 2018. Docentes en lucha, fuera el FMI, abajo el tarifazo, bien, cantidad de cuestiones que son reconocibles, otras que tienen que ver con cierta cuestión distópica o de ciencia ficción, de ciencia ficción y también de control, ¿no? Hay algo ahí que parece como que están siendo abducidos los manifestantes por platos voladores, bien, por platos voladores, bien. La mujer ya directamente le está reclamando, hay algo que le está gritando la mujer a ese trabajador que todavía no se decide a salir, que hay algo temeroso, diría, y es parte de lo que me interesa pensar, ¿no? La larga vida de este cuadro en nuestra cultura. Uno puede decir, ¿cuándo está fechado el cuadro de la Cárcova? ¿En 1894 o está fechado también en el 2018? Hay algo del anacronismo de la obra de arte que hace que no solamente tenga un pie en ese contexto específico donde fue producido, sino que tenga una existencia, una sobrevida, que haga que se reactualice en otras coyunturas distantes. Bien, en otras coyunturas distantes. Bien. Ahora digo, si este es el cuadro fundamental en la Argentina para hablar del trabajo, dos observaciones. Uno, los cuadros fundamentales en la Argentina para hablar del trabajo hablan de la falta de trabajo y de la falta de pan. Bien. Y a la vez son cuadros que tienen una matriz que a mí me interesaría pensar como conservadora. De no atreverse, de no animarse a dar el paso, de estar de este lado de la esfera de la vida y no dar el paso al otro lado de la esfera de la vida, a la esfera pública. Bien, hasta acá, entonces, datos decía Maradona, también tiene ahí, ¿cómo se llama? Patricio Rey lo tiene grabado en su brazo, y si bien no hay pan y trabajo, hay un celular. O sea, está el vacío de la mesa, pero hay un celular. Bien, lo que se sabe que tantas veces se critica, ¿cómo puede ser que los pobres tengan celulares? Bien, como si tuviera algún sentido objetar tal cosa y pensar tal cosa, ¿no? Y hoy uno no tiene celular, casi estás fuera del mundo, ¿sí? Fuera de la existencia. Bien. Entonces, hasta acá esto. Sigo un poquito más, permítanme. Estoy muy mal de tiempo, Guido y Bárbara. ¿Estoy bien? Bien. Bien, entonces yo diría así, lo contemporáneo, claro, los contemporáneos son las nuevas tecnologías, pero también es la larga presencia, la sobrevida, que es mucho más que eso, de esta imagen. Trabajar con lo contemporáneo es trabajar con la cultura cuando entendemos a la cultura como obras, fragmentos que están vivos de la experiencia humana y que tuvieron la suerte de transformarse en artefactos que sobreviven. Bien. Trabajar con la cultura no es trabajar con materiales muertos, sino que es trabajar con materiales que, una vez creados,
aun cuando se los haya colocado en museos, probablemente con la intención de que murieran, no murieron. Y por lo tanto, enriquecen nuestra vida en el presente. Enriquecen nuestra vida en el presente. Trabajar con lo contemporáneo es trabajar en el desplazamiento que produce lo contemporáneo respecto de lo actual. Lo actual es lo que dice el diario. Seguramente hablaron con Alejandra, porque sé que a ella le interesa tantísimo el texto de Giorgio Agamben, que es lo contemporáneo, en donde Giorgio Agamben lo que plantea es que se es contemporáneo si se establece una distancia con lo actual. Si se establece una distancia con lo actual, porque sin esa distancia, lo contemporáneo no puede ser tomado para ser pensado. Simplemente estamos capturados por la acriticidad del propio tiempo que corre. O capturados, yo diría doblemente, capturados por la celebración fácil de cualquier cosa que aparezca en Netflix, que todo nos parece que está bien, el popismo. Así dice Mark Fisher, el popismo, que hace que celebremos todo lo que sea pop, porque es pop, no tiene otra justificación. O capturados por la información, suponiendo que eso es lo contemporáneo. Lo contemporáneo sin pan y sin trabajo. Lo contemporáneo sin pan y sin trabajo. ¿Por qué? Porque es una obra que no ha podido ser enterrada. Porque la experiencia de nuestra historia es una experiencia que ha hecho que esta obra reviva. Incluso, me animo a decir, con lo que puede tener de incómoda para nuestro propio pensamiento. Dije yo, es una obra de carácter conservador. Para discutir, por supuesto, y eso no lo dice Laura Marosetti Costa, lo estoy promoviendo yo con ganas más de discutir. Y a la vez, no puedo dejar de pensar, en una Argentina, hoy leía en la agencia Paco Urondo, que en Argentina que ya estamos rondando el 45% de pobreza en el país. Claro, ¿cómo no va a ser esta la obra? En una Argentina que ronda el 45% de pobreza, donde el desempleo es de 2 dígitos, donde el trabajo precarizado, ni qué decirlo. ¿Cómo no va a ser esta la obra que va a seguir estando presente una y otra vez, que cada tanto en una escuela, en otra, en una facultad o en otra, los estudiantes tengan ganas de reproducir como mural en alguna de sus paredes? Bien. Ahora bien, dije, y me corrijo, dije así yo, lo contemporáneo son las nuevas tecnologías. Y ahí me voy a explicar sobre eso, porque quiero decir, los contemporáneos son las nuevas tecnologías, pero no si las naturalizamos. Hablar de lo contemporáneo no es hablar naturalizadamente de las nuevas tecnologías. ¿Sí? No es hablar naturalizadamente de las nuevas tecnologías, sino es hablar problematizadamente de las nuevas tecnologías. Porque en el mundo entero, y en América Latina en particular, la automatización, la robotización, la informatización, ante todo lo que han hecho es producir sin trabajo y sin pan. El subrayado acá es en América. El subrayado acá es en América. Si alguna vez se creyó que la automatización, que la robotización, que la informatización iban a ser caminos para resolver la pesadilla del trabajo que calcinaba con su rutina de 8 o 10 horas, ¿no?, del obrero frente a la máquina, muy lejos de eso, lo que produjo fue ausencia de trabajo. Y al producir ausencia de trabajo produjo un mal inimaginable. Pero es el mal que hoy conocemos. Bien, es el mal que hoy conocemos. Alguien puede estar fascinado con los unicornios y decir, ok, las empresas unicornios y el trabajo que dan, poquitito. Poco en comparación con con esos 2 dígitos de desempleo, pocos con el 40 y tanto de pobreza que tiene nuestro país. Bien. Entonces, voy de vuelta, ¿no? El trabajar con lo contemporáneo es sacar a las nuevas tecnologías de la enunciación informativa, de la enunciación que produce sobre ellas la información, el diario, el suplemento
de Ciencia de Clarín o de La Nación o el de Página 12 y colocarlo en el punto del problema, en el punto del problema, en el punto del pensamiento. ¿Bien? Porque trabajar con lo contemporáneo es asir a nuestra propia época desde su revés, desde su revés. No desde el lado visible, sino desde ese otro lado que invita a la crítica. Bien. Bien, hasta acá. Sigo un poquito más. Me pregunto, entonces, ¿cómo redefinir la relación? ¿Cómo redefinir el lugar, nuestro lugar, el de la escuela, el de los futuros maestros y maestras, con la época, cuando ya esta época nuestra que estamos viviendo, año 2021, no carga con promesas? Ahora lo propongo esto para discutir. Lo pongo al revés. Le hago una pregunta. ¿Carga con promesas esta época? A mí me gustaría, lamentablemente, a veces estoy casi, me vuelco a pensar que esta época casi ya no carga con promesas. No carga con promesas. Bien. Hay una definición que me gusta mucho de lo que es verdad que asocia la idea de pobreza con otra, ¿no? A Nietzsche le gustaba una definición de Stendhal, que decía que la belleza, ¿sí?, era una promesa de felicidad, ¿no? Era una promesa de felicidad. Problema entonces, la de esta época con la belleza, además de con la promesa. Bien. Entonces uno podría decir, ¿cuál es la promesa de esta época? ¿Qué promesa se encierra? ¿Qué promesa se encierra esta época? Bien. Bien, lo propongo. Yo creo que estoy diciendo que a mi entender es muy débil la promesa. Si hay alguna promesa, es débil. Bien, si hay alguna promesa, es débil. Para traer una lectura bastante ajena a lo que estamos proponiendo. Bien, bastante ajena a lo que estoy proponiendo. Pensadoras y pensadoras que están abocados a esta cuestión del antropoceno y que están notablemente y tan legítimamente preocupados por lo que está significando las transformaciones climáticas, bien, ecoambientales, que están transformando la vida, no solamente humana, sino la vida de las especies terrícolas, bien, entre nosotros. Lo que parecen decir es que no queda mucho más que sobrevivir, que no queda mucho más que sobrevivir, en un mundo cada vez más reducido, en un mundo cada vez más reducido. Bien. Por supuesto, a mí no me convence esto, no me convence esto, ¿no? Y por supuesto tengo que decir, quiero plantear, si solamente se trata de sobrevivir en un mundo cada vez más reducido, es muy difícil que la escuela pueda redefinir su vínculo con una época y redefinirlo en clave de alguna promesa, aun cuando la época no tenga promesas. Bien, aun cuando la época no tenga promesas. Voy un poco rápido porque me parece que me queda poco tiempo. Bien. Propongo y sugiero, ¿no?, algo que estamos leyendo en esta especialización que estamos llevando adelante con mucho gusto. Y el año pasado también lo compartimos en unos seminarios con profesores de formación docente de la provincia, ¿no?, que es el texto de Mark Fisher, que trabaja a propósito de una película. La película se llama Hijos del Hombre. Es una película de un director mexicano, si no me equivoco se llama Cuarón, 2000 y tanto la película, que trabaja sobre una hipótesis. En verdad es una suerte de escenario distópico donde hace años que no nacen más niños ni niñas. Hay infertilidad general, infertilidad general. Entonces el problema que se le plantea al personaje de la película, uno de los problemas que se le plantean ante esta situación de infertilidad, no nacen más niñas ni niños. El último, creo que es así, muere en Mendoza. La película lo cuenta en que muere en Mendoza. Entonces es una suerte de desastre, ¿no? Porque es el último niño que ha nacido, que ya es un muchacho, una muchacha, que tiene 20 y tantos, muere en Mendoza en un crimen o algo por el estilo. Claro, una situación desesperante. Entonces el personaje se pregunta, ¿qué van a importar todas estas cosas? Se refiere a los cuadros, entre otros al Guernica. ¿Qué va a importar el Guernica si pronto nadie podrá verlas? ¿Qué va a importar todo lo que la cultura heredó, todo lo que la cultura produjo, si ya no hay quien lo reciba, si ya no hay nuevos ni nuevas que lo vean? Bien. Otra forma de preguntar el mismo asunto. Bien, ¿cuánto tiempo puede subsistir una cultura? Esto lo dice Mark Fisher.
sin el aporte de lo nuevo. ¿Cuánto tiempo puede subsistir una cultura sin el aporte de lo nuevo? Bien, sin el aporte de lo nuevo. Puede haber nuevos, pero si no hay nuevas preguntas para formular, quiero decir, puede haber nuevos biológicamente, pero si no hay nuevas preguntas para formular, si no se alientan esas nuevas preguntas, los materiales de la cultura se extinguen, tienden a desaparecer, tienden a desaparecer. Por favor, la última imagen que me gustaría compartir. Se trata de un cuadro fundamental para el arte moderno. Hay un libro muy provocador de Gerard Bachmann, que es un psicoanalista, si no me equivoco, francés, que se llama El objeto del siglo. Y este cuadro, este texto, ya lo estamos viendo, ¿no? ¿Sí? Ah, todavía no. Bueno, en ese cuadrado negro sobre fondo blanco. Bien, cuadrado negro sobre el fondo blanco. Ya lo deben conocer, así que no va a causar ninguna decepción, porque a veces cuando uno dice vamos a ver un cuadro y después muestra este cuadro, provoca una suerte de decepción. Ah, este es el cuadro. Bueno, dice Gerard Bachmann, 1915, o sea, ya comenzó la Primera Guerra Mundial, todavía no ocurrió la Revolución Rusa, a la cual se va a plegar Malevich, aunque luego va a terminar cercado por el estalinismo, cercado por el estalinismo. ¿Bien? Decía, Malevich, Gerard Bachmann, dice que esta obra puede ser tomada como la obra del siglo XX. Así de exagerado el amigo. Y saco muchísima razón, ¿no? ¿Por qué? Porque dice Gerard Bachmann que el siglo XX estuvo animado por el espíritu de hacer tabla rasa de todo lo que había sucedido antes de él y empezar todo de nuevo. ¿No? Y empezar todo de nuevo. El mismo Lenin, ¿no? Define lo que es el socialismo, si no me equivoco, dice, es electricidad más soviets. Ya está, punto. ¿No? Toda la cultura socialista tan rica, tan prolífica en materiales, en discusiones, en escritos, en el propio Marx, por supuesto, simplificados por Lenin para decir que el socialismo es electricidad más soviets. El siglo XX simplifica para comenzar de nuevo, hace tierra arrasada, hace tabula rasa para comenzar. Dice Walter Benjamin en un texto fundamental, Experiencia y Pobreza, que ese es el movimiento por excelencia de los nuevos bárbaros de la modernidad. Descartes toma el maravilloso edificio, alambicado edificio de la filosofía medieval y dice, pienso, luego existo. Pienso, luego existo es a la filosofía moderna lo que es este cuadro al siglo XX. Por supuesto, Gerard Bachmann sigue y dice también, este cuadro son los campos de concentración. ¿Por qué? Porque qué intento más radical hubo de comenzar algo de nuevo que exterminando a un conjunto de población para ahora sí empezar una nueva historia. Bien, empezar una nueva historia. Quiero decir entonces, no es el objeto del siglo porque en sí mismo encierre algo bello y prometedor, en esta definición Stendhal-Nietzsche que acercaba, sino porque trae todo el problema consigo del siglo XX, todo el problema consigo del siglo XX. A la vez me imagino y pienso, tiene algo de pizarrón, ¿no? Tiene algo de pizarrón. ¿No? Parece que es un pizarrón borrado sobre el que se puede volver a escribir desde cero, sin dejar huella de nada de lo que hubo antes. Bien. Bien. Sin embargo, hoy, este cuadro parece abrir un significado más de los tantos que tenía ocultos. Bien, de los tantos que tenía ocultos. ¿Qué es el significado de este vacío? De este vacío. En palabras de Bifo Berardi, otro filósofo de la época que está dando vueltas alrededor nuestro y nos acompaña en nuestros padeceres. Padeceres. ¿No? La lenta cancelación del futuro. Ese cuadrado, ¿no? Ese cuadrado negro sobre fondo blanco, que también es la ventana, que quiere mirar más allá, ¿no? de la cual quiere atravesar con su mirada el trabajador. Bien, parece ya no haber nada, es una noche oscura, ¿bien? Entonces, ¿cómo se puede llevar la escuela con esto? ¿No? ¿Cómo se puede llevar la escuela con esta época? ¿Cómo se puede llevar la escuela con esta época? Con esta época en la que el futuro
está viviendo una lenta cancelación, donde el futuro se ha vuelto inimaginable, inimaginable. ¿Bien? O tan solo se lo imagina de manera catastrófica, distópica, o como una consecución sin límite del capitalismo que vuelve a sus momentos más salvajes. Que vuelve a sus momentos más salvajes. Aún sálvese quien pueda. Bien, aún sálvese quien pueda. Decía entonces, me está rondando una frase, la tengo que decir porque me está rondando hace bastante, bien, que es una frase de Perón, que cada vez me convence menos. Perón decía, entre otras cosas que decía, hay que ponerle la montura a los hechos, ¿no? Hay que ponerle la montura a los hechos, ¿no? Los hechos van, corren como caballos, corren con una dirección. Hay que ponerle la montura para cabalgarlos, para cabalgarlos. En esa definición fatalista que daba Perón de la historia, porque en buena medida tiene que ver con la historia, la idea es que la acción humana solamente lo que hacía era ponerle la montura a los hechos para en todo caso gobernarlos un poco, seguir en esa dirección pero gobernarlos un poco, no torcer el rumbo con estrépito, no torcer el rumbo con estrépito. Bueno, hoy pensando esto, casi que me animaría a decir que hoy hay que ponerle la montura a la época, hay que ponerle la montura a la época, pero me gustaría también pensar si es posible ponerle la montura a la época para hacerla frenar, para frenarla, para frenarla. Y acá se suma otro problema, ¿no? Porque a mí me gustaría pensar que la escuela es la escuela contra la cancelación del futuro, ¿bien? Que ya no es un asunto el futuro, además del mañana, sino que es un asunto de hoy mismo, que aprisiona el presente. A la vez que no es una cuestión de declamación, o sea, no es cuestión de andar repitiendo. Yo no le repito nunca a mis alumnos en ninguna instancia, ni en la universidad, ni en la escuela secundaria, ni en el profesorado, que hay que erigirse como fuerzas contrarias a la cancelación del futuro. No, no, no. No hay que buscar ni a un Leo Gieco ni a un Diego Torres que haga una canción nueva a propósito de cómo nos oponemos a la cancelación del futuro, sino que se trata de otra cosa. Se trata de animarse a trabajar con lo contemporáneo, animarse a trabajar con la cultura, con riesgo. Yo creo que quizás esa sea la palabra principal. Riesgo, riesgo. Y acá me invito, ¿no? Porque acá yo diría así, la época nunca es una sola. La época siempre son muchas, con despachos de mayoría y despachos de minoría, con contradicciones. Venimos, y yo me siento parte de esa cultura, atravesando este último momento de la época, habiendo hecho de una palabra, casi una palabra clave, la palabra cuidado, como una palabra insignia. Habitar la época, habitar la época, habitar la escuela, pensar lo contemporáneo y la escuela a propósito de esta palabra, cuidado. Hoy me animo a pensar que hay que ponerle un límite a eso y que hay que asumir de vuelta riesgo. Riesgo. Bien. Riesgo de pensamiento, riesgo en lo que decimos, riesgo en nuestras relaciones, riesgo en nuestras relaciones. ¿Por qué? Yo diría sí, porque acá hay un gran problema, el problema del deseo, ¿no? El deseo. El deseo y la educación, el deseo y la política. Si el deseo no se da a la mano con la educación, si el deseo no se da a la mano con la política, ¿bien? Si nosotros no somos articuladores de esa relación entre deseo y escuela, entre deseo y política, entre deseo y conocimiento, ¿bien? Más bien lo que hacemos es regalar ese territorio para que los deseos sean los deseos del capitalismo, el deseo del iPhone y nada más que el deseo del iPhone. ¿Cómo hacemos entonces para volver a enlazar deseo y política, deseo y escuela, deseo y formación, deseo y conocimiento? Insisto, con todo lo riesgoso que tiene el deseo, porque el deseo es riesgoso. El deseo siempre está atravesado por algo de la pulsión de muerte. No hay deseo sin algo de atravesamiento por una pulsión que a veces es crítica, que es negativa. Ahora, si no nos animamos a jugar con eso, por lo tanto, si no nos descuidamos, desear es descuidarse, no es cuidarse. No es cuidarse. Bien.
no es buscar ninguna homeostasis, no es buscar ningún equilibrio. Bien, no es buscar ningún equilibrio. Bien, bueno, nada más que esto, sé que me ha ido el tiempo, espero haber abierto algo que sirva para pensar en esta circunstancia ya Bueno, larga. muchas gracias, Javier, por tus palabras. Quería contarte que en el chat hay un montón de intercambios que nos están acompañando Qué profesores bueno. de los institutos de formación docente, profesoras, también formadores y formadoras de los equipos técnicos regionales, hay estudiantes, hay muchos intercambios diversos, algunos referidos más a las obras que vos presentaste, Ah, mira, otros vinculados más a pensar la escuela, ¿no? Porque aparecían también ahí intercambios poniendo en relevancia la importancia de pensar la escuela en el mundo contemporáneo, pero también a la inversa, pensar cómo el mundo contemporáneo se pone en juego al interior de las escuelas. Entonces, quizás podemos hacer como una ronda de preguntas, ir perfecto. tomando algunas reflexiones que se fueron compartiendo. Empiezo y vos vas Dale. moderando. Bueno, en primer lugar, me parece que es interesante retomar lo que plantea María Laura Rubín. Dice, podría pensarse a la escuela pública hoy como ese trabajador que mira por la ventana lo que pasa en el exterior y aún no se anima a salir a problematizar. Y agrego ahí dos preguntas que ponen en tensión justamente esta relación. Por un lado, una vinculada a si es necesario construir una promesa para seguir en la escuela, y por otro lado aparece la reflexión de Jorge Casén, que dice, redefinir el lugar nuestro y de la escuela con un panorama de incertezas y de futuros inciertos. Sí, sí, me parece que bueno, está bárbaro. Yo cuando veía el cuadro me lo preguntaba varias veces y no lo contaba, ¿no? Pero decía, en el cuadro de 2018, ¿no? En la tapa de la revista Fierro, seguramente la escena de Sin Pan y Sin Trabajo está dentro de la escuela, todo el tiempo está dentro de la escuela. O sea, no es una escena exterior a la escuela, sino que está dentro, está dentro. Bien. Uno podría pensar, ese niño o esa niña está en un jardín maternal, o está en una sala de 2 o de 3. Bien. Por lo tanto, está incorporado. A la vez también, sin pan y sin trabajo, también puede ser un maestro. Quiero decir, en los años 90, esa escena, en vez de tener la guía o en vez de tener el martillo, ¿bien? O el pico al costado de la mesa en uno de sus ángulos, podría tener una virome o una tiza, porque el maestro era ese. No hay exterioridad alguna de la escuela en relación con ese cuadro. Y me parece que estaba muy bien lo que señalaba la compañera, que hay algo notablemente, a ver, no sé si ustedes recuerdan, quizás sí, ¿no? Hay la gran película Novecento, que es una película de los años 70, ¿no? Que habla sobre las luchas obreras en Italia en la primera parte del siglo XX, que comienza con un gran cuadro. Giuseppe Pelisa da Volpedo, El Cuarto Estado. Quiero decir con esto, en la cultura italiana tiene un gran cuadro sobre el cuarto estado, ¿no? Si el tercer estado es la burguesía, el cuarto estado son los trabajadores. Y notable, si lo van a ver el cuadro es hermosísimo. Y también reproducen la escena principal, está el marido, la mujer y el niño, pero rodeados de una multitud, porque están caminando y están avanzando. Raramente en nuestra cultura tenemos esta imagen, que es una imagen, yo diría, que está en la línea de largada, o no se atreve a dar el paso más allá de la línea de largada. Hay algo temeroso, algo defensivo. Es un cuadro defensivo. La casa oficia como defensa. La casa oficia como defensa. Bien. Me parece que está bueno pensarlo esto, está bueno. Yo diría, yo en un momento, les voy a ser franco, yo en un momento pensé que ya no hacía falta más pensar este tema de la promesa. Estoy uno en esta situación, a ver, no por lo que a uno le haya motivado las elecciones de ayer, que además tienen muy poco de definitivo y todo eso que sabemos, sino largo, porque venimos de un año y medio complicadísimo y venimos de mucho tiempo complicadísimo. Pero yo en algún momento, en mi reflexionar, casi que había dejado de lado esta necesidad de que la escuela vuelva a enlazarse con una promesa. ¿Saben por qué? Porque en un momento, y fue el 2017, fue el 2018, encontré algo que me fascinó.
encontré que nuestro sistema educativo, la facultad donde doy clase, el profesorado donde doy clase, se habían hermanado con cierta cosa plebeya, maravillosa. Casi como yo diría así, estas instituciones públicas abandonadas por las clases acomodadas argentinas, las clases políticas en ese entonces dominantes, habían sido, sin embargo, capturadas plebeyamente, profanadas plebeyamente por nuestras maneras de conocer, de hacer asambleas, de reunirnos, de discutir, de pensar, de tomar mate y de crear en esa circunstancia no un futuro, y el futuro necesita de promesa, sino un presente radicalmente distinto. Esta idea a mí me había casi como, me había inmunizado respecto de la promesa. A propósito, digo, me había inmunizado respecto de la promesa. Bien. Hoy ya uno está dudando. Yo no solamente estoy dudando, hoy estoy diciendo que no. Hoy estoy pensando que hace falta volver a encauzar una promesa, porque entre otras cosas la impresión que tenemos es que la pandemia, que fue un hecho altamente político, no fue no político la pandemia fue neoliberalismo puro, no en la forma de tratar, en sí mismo fue neoliberalismo puro. Además fue consecuencia de un capitalismo que no tiene límites, en China o en Estados Unidos. En China o en Estados Unidos. Entonces digo, ante esta circunstancia, la impresión es que el tablero se movió de tal manera que nuestra apropiación plebeya de los espacios públicos dio marcha atrás, dio marcha atrás, perdimos en ese tablero. Desocuparon los espacios públicos, se desocuparon. Y para que volvamos a ocuparlos plebeyamente va a faltar un montón de tiempo. Ahora los ocupamos gracias a Zoom por un rato, o a Google Meet. Bien, y por supuesto, somos rehenes de otra cosa, no de la posibilidad de hacer nosotros esa ocupación. Por lo tanto, me parece que hay algo ahí interesante a pensar. Ahora, yo me animo a pensar, Bárbara, Guido y a los compañeros y compañeras que me dicen, en la transmisión, en el conocimiento, si hay riesgo, si hay deseo, si hay riesgo, hay chance de promesa, hay chance de una fiesta. Hay chance de una fiesta. Mark Fisher le da vuelta a este tema. ¿Por qué el deseo tan solo fue capturado por el capitalismo? ¿No? ¿Por qué el deseo tan solo fue capturado por el capitalismo? Javier Milei en la ciudad de Buenos Aires, en la Villa 31, sacó más del 15%. Por supuesto, nada se reduce tan fácil, nada se reduce tan fácil. Nada se reduce tan fácil, no es ese el tema, pero el tema es que hay algo que hay que arriesgar. ¿Qué queremos cuidar? ¿Queremos cuidar una Argentina que tiene el nivel de pobreza que tiene? Pero no es como medio, wow, nosotros tenemos que estar a la cabeza de los riesgos de pensar críticamente, entre otras cosas es agarrar un cuadro como Sin Pan y Sin Trabajo y moverlo, mostrar sus apropiaciones y también discutirlo y mostrar sus límites conservadores. Estoy muy enfático. Bueno, Javier, vamos llegando casi al tiempo que teníamos estimado. Me parece que hay una pregunta más que surge y que es necesaria ponerla en conversación con vos, porque aparecen varias de las intervenciones del chat que tienen que ver con cómo pensar la formación docente, cómo ponerla en diálogo con ese mundo contemporáneo, pero también para pensar el lugar de las y los maestros en las escuelas. Uh-huh. Bien, a ver, yo diría sí, ¿no? El mundo contemporáneo está siempre entre nosotros, en la medida en que entendamos que los conocimientos con los que trabajamos no son datos de una naturaleza, sino que son producciones culturales, políticas, atravesadas por tensiones de todo tipo, Por lo tanto, uno puede darle lugar a lo contemporáneo, ¿sí? Puede darle lugar a lo contemporáneo si acepta que
dar clase de matemática de una manera y no de otra está ensamblado en un conjunto de dilemas políticos, sociales propios de una época. Bien. A la vez yo me animo un poco, digo, o preferiría o me gustaría que fuera así, algo más que tiene que ver con lo explorativo, ¿no? A ver, sucede mucho esto en la historia, el campo que yo conozco bien, ¿no? En la historia, ¿qué se suele decir? No podemos pensarlo, los historiadores no pensamos lo contemporáneo. No, ¿cómo vamos a pensar lo contemporáneo? Los historiadores pensamos lo que ya pasó ya pasó un tiempo determinado, un tiempo prudente, para poder analizarlo con frialdad. Bien, bueno, ese es un presupuesto absolutamente equívoco, que incluso un genial historiador como Marc Bloch, francés, Anales, decía. Marc Bloch, ¿qué decía? En verdad decía, me gustaba, me encanta esta figura, pensar la historia y hacer historia es como pasar la película del final hacia el principio. O sea, pasar el carretel de la película al revés, ¿no? Como que el rollo vaya al revés, empezando desde este final que conocemos nosotros. De vuelta, es correr riesgos, es correr riesgos. Entonces, pensar lo contemporáneo es animarse a entender que el conocimiento nunca es definitivo, para ninguna materia es definitivo. Que el conocimiento nunca es completo, que el conocimiento nunca es completo para ninguna materia, que el conocimiento nunca es objetivo, frío, más allá de las disputas sociales, culturales, políticas, para ninguna de las tantísimas materias que conocemos. Que el conocimiento siempre es tenso, problemático, incompleto, complejo, indicial. También podríamos decir eso, indicial. Y como es indicial el conocimiento puede, ¿no? Carlo Ginzburg ha escrito maravillosamente a propósito de el paradigma del saber indicial. Como es indicial, el conocimiento también puede lo siguiente, reconstruir un problema a través de una obra. Guiarse para pensar lo contemporáneo a través de una obra. Yo podría decir, nos podríamos guiar para pensar lo contemporáneo en este cuadro sin pan y sin trabajo, con sus variaciones, terminando con Fierro, con la historieta, perdón, con la tapa de Fierro del año 2018. Bien, eso es trabajar con lo contemporáneo. A la vez, y algo que a mí me parece que se viene diciendo, y lo viene planteando Alejandro Virgin el otro día cuando iniciamos la especialización, lo planteó, hay una definición muy distinta de lo que es un maestro, de lo que es una maestra. Bien, que no es un técnico, que no es un facilitador, que no es un técnico, que no es un facilitador, que tampoco es, permítanme que lo diga, no es solamente un obrero de la tiza, ni una obrera de la tiza, es un trabajador de la cultura, es un intelectual. Es un trabajador de la cultura, es un intelectual. Claro, hoy suena a exageración definirlo así. ¿Por qué? Porque ha habido todo un proceso en nuestra cultura, y casi que estaría tentado de decir, fue desde la época de la dictadura, pero un poco antes, y la forma solidificada de nuestra cultura en las décadas principales del siglo XX, que entendió que en todo caso el maestro era meramente un ejecutor de lo que la alta cultura producía. Cuando, entendiendo que la idea de la transmisión implicaba solamente un ejecutor. La transmisión es asunto de artesanos. Es asunto de artesanos, artesanos que trabajan con palabras, artesanos que trabajan con palabras y que las hacen intervenir para los nuevos, para las nuevas. Bien, en un contexto determinado, eso es un intelectual. Eso es un intelectual. El tema es cómo apuntalar esa posición. Esa posición ha sido denigrada, esa posición ha sido, bien, de una manera o de otra humillada. Bien, de una manera o de otra humillada. Hay que nuevamente colocarla en su lugar. De vuelta. Hoy esto, claro, ¿a qué suena? Si hoy la cultura actual, lo dominante actual, la época por sus carriles centrales, hace que toda nuestra comunicación esté restringida a la información, al WhatsApp, a las redes, bien, a lo que es inmediato. Y la transmisión necesita de otros tiempos, que no son tiempos inmediatos. Alguien podrá decirme, hay tweets que pueden tener la potencia, bien, de todo una... Ok,
son contados los tweets que pueden tener esa potencia. Luego, la transmisión, como el trabajo del artesano, precisa de otros tiempos. De otros tiempos. Bien. Tiempos que tomen distancia de la urgencia cotidiana. Solamente ahí pueden hacer una promesa. Perdonen esto, digo, si nuestra existencia solo existe en el fluir instantáneo del día, la impresión es que se vuelve imposible una promesa. Se vuelve imposible enlazar con el pasado, pero también enlazar con el futuro se vuelve imposible. Bien, también enlazar con el futuro se vuelve imposible. Entonces, si hay algo que a mí me parece fascinante, en donde creo yo que radica potencia en la posición docente, es que la posición docente, por definición, construye otro tiempo, un tiempo que es discordante con el tiempo dominante en nuestra cultura. Es el tiempo del aula. ¿Cómo hacer para que nuestros maestros nuevos, los que vendrán y los que ya son, logren que ese tiempo no se vea contaminado por la urgencia informativa, perdón, sí que se vean contaminados por Sin Pan y Sin Trabajo, pero no por la urgencia informativa para entender Sin Pan y Sin Trabajo. No por el rum rum, no por el rum rum, ¿no? de la conversación entre lectores para opinar sobre el piquetero o la piquetera, sino por el pensamiento. Digo, es difícil, pero también, si no es en la escuela, ¿dónde? Vuelvo al final de mi exposición. Me gustaría imaginar ya no solamente una montura para colocarle a los hechos, sino clavarle los frenos a la época a través de esa montura. Y me parece que la escuela es interesantísimo espacio para clavarle esos frenos. A lo más desgraciado de la época, a eso me refiero, a lo desgraciado de la época. Por supuesto, a lo desgraciado que es dominante en la época. Gracias, Javier. Hay algunas preguntas más que, si vos nos das lugar, podemos seguir con alguna más. Nos dieron 5 minutitos. Algunas vinculadas a cómo pensar a ese trabajador que aparece en las obras, si es un trabajador que podría reflejar de algún modo la normalización hegemónica del sistema capitalista, y se preguntaba un estudiante si justamente salir de esa normalidad es un acto revolucionario, y es un acto revolucionario como docente. Está bueno. Yo quizás estoy siendo un poquito extremo, lo estoy medio maltratando a ese trabajador, tildándolo de conservador, etcétera, etcétera. Pero en verdad es la posición de todos hoy, encerrados en nuestra casa. Estamos adentro y replegados, ¿no? Replegados, quiero decir, no es un conservadurismo ajeno a mí, sino que es constitutivo de todos nosotros. Por lo tanto, me interesaba cuando cuando había una colega que vos leías recién anteriormente, Bárbara, su observación, y ella decía, si no es posible trazar cierto paralelo con la escuela, sí, claro, hay algo de cierto repliegue, ¿bien? Repliegue del que la cultura salió durante un rato maravilloso, que fue el rato que me hizo creer que quizá no sea más necesidad de ciertas promesas, porque era un rato de celebración plebeya, ¿bien? Ahora, hoy la impresión es que sí, que hace falta, y sí, claro, claro. También hay otra cosa, que a la compañera o la colega que recién hacía esa formulación, miren qué interesante. La posición del trabajador parado es muy otra a la del trabajador sentado. El sujeto cuando se para, cuando se yergue, se levanta, y ese levantarse, no por nada se dice, se levantó, algo que se levanta, que se revoluciona, es en sí mismo un acto de sujeto. Este trabajador de Sin Pan y Sin Trabajo, por eso ese cuadro es tan interesante, porque habla de nosotros. Yo creo que ese cuadro, entre otras cosas, tuvo tanta larga vida porque no es un cuadro, no es el Che Guevara. No, es un hombre indeciso, asustado, que no se atreve a pararse. Digo, que su mujer ya no tiene cómo alimentar a su hija o a su hijo, y él no se atreve todavía a pararse. Ese acto, sin duda, va a ser un acto emancipador cuando se pare. Ahora, qué interesante, ¿no?
porque uno se podría preguntar por qué sobrevivió tanto esta imagen. Sobrevive más que la manifestación de Bernie. Quizás se podría pensar en Juanito Laguna de Bernie. Y en la serie Juanito Laguna. Ahora, en términos de reinterpretaciones, no. En términos de reinterpretaciones, este cuadro es único. Bien. Yo diría, hay piezas de la cultura, y esas son las piezas, así lo piensa fundamentalmente Hannah Arendt, fundamentales para una cultura, que tienen la chance de saltar el tiempo, de ir 1894 a 2021. Para eso también hace falta un maestro que entienda y que le interese lo contemporáneo, entender lo contemporáneo como esta articulación entre tiempos distantes. Porque lo mismo podría pasar con el Martín Fierro. En un maestro que esté imbuido, atravesado por esta reflexión, el Martín Fierro, sin duda, el Martín Fierro dialoga. ¿Cómo no va a dialogar con las penurias del 43% de los argentinos? O el Juan Moreira, como logró hacerlo Fabio en la película de 1973. Lo que hace Fabio en 1973, hace Juan Moreira. Juan Moreira era de 1879, el folletín de Eduardo Gutiérrez. ¿Qué hace? Lo reactiva y de repente en 1973 Juan Moreira es una película fundamental para esa coyuntura. La representa por entero. Bueno, se está terminando el tiempo, Bárbara, me parece. Ahora sí, nos quedamos casi sin tiempo. Primero, agradecerte, Javier, por el espacio, la conversación. Creo que nos llevamos todas y todos un montón de herramientas para seguir pensando este vínculo entre escuela y mundo contemporáneo, que es una línea transversal que viene fomentando y pensando la Dirección de Educación Superior, que entra en diálogo con todas las líneas que recorrimos y que Guido introducía en la presentación. Así que agradecerte en nombre de todas y de todos este espacio. Buenísimo. Y bueno, antes de retirarnos, invitarlos a todas y a todos al último encuentro de este ciclo de conversaciones que se va a realizar el lunes 20 y se titula Pandemia, Escuela y Subjetividades. Van a estar a cargo de Beatriz Greco y Perla Selmanovich, así que nos volvemos a encontrar en el último ciclo para dar cierre al análisis, para seguir pensando en la formación docente. Gracias, Javier. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Bárbara, Guido, y a la Dirección de Superior de la provincia. Muchas gracias, un gusto. Y por supuesto espero que esto ocurra presencialmente pronto. Hasta luego.